presencia del Señor caminaré, en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos nuevamente ante tu presencia, hoy con la alegría de este tercer capítulo de esta serie titulada La Ruta de la Sanación, la cual tiene como propósito presentar a los escuchas, pero también es un ejercicio hasta personal que me permite encontrarme con la sanación, pero también con los frutos de la misma. Digamos que en esencia, tú cuando sanas, haces una sanación integral, no solamente centrada en el cuerpo, sino también en el alma, en el ser, para poder potenciar y ser mejores personas. Y bueno, iniciamos este ratico en la ruta de la sanación. Lo hacemos con la lectura que tradicionalmente hacemos, que nos invita a pensar en por qué te buscamos, Señor, ante las necesidades, que es del Evangelio de San Marcos, capítulo 11, 22 al 24, que dice: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La ruta de la sanación ha tenido la oportunidad en los capítulos anteriores de presentarnos dos hechos hermosísimos. La primera fue la sanación de Jesús a un leproso, y la segunda, el encuentro de Jesús con un centurión romano que le pide, en este caso fue la figura del intercesor, que le pide al Señor que le sane a su siervo. Y pudimos reflexionar no solamente la mirada del que sufre, sino también del que ve sufrir. Y eso también es un encuentro importante con el Dios del amor, el Dios de la verdad. En el encuentro de hoy vamos a reflexionar, seguimos en el Evangelio de San Mateo. Esta serie, como ya lo he dicho en otras oportunidades, tiene un carácter finito, es decir, van a ser en esencia 27, 28 capítulos donde vamos a encontrar los diferentes momentos dentro de los 4 evangelios donde Jesús practicó la sanación física, donde hubo un milagro de una persona que tenía una enfermedad y fue sanada por el poder de Dios. Generalmente las personas que buscan sanación van directo al hecho, es decir, tengo una enfermedad, Señor, sáname. Pero a veces en esta serie lo que nos va a permitir conocer es los momentos previos a llegar a la enfermedad, los momentos que nos invita a reflexionar esta enfermedad y cómo desde Jesús no solamente podemos encontrar el poder de ser sanados, porque además es indudable que Cristo tiene este poder de sanar cualquier enfermedad, cualquier situación, cualquier condición. Para Dios, diría el ángel Gabriel, como le dijo a María, nada es imposible. Dios es capaz de restituir un brazo amputado, Dios es capaz de darle la vista a un ciego de nacimiento, a un mudo de nacimiento, a una enfermedad crónica, a un cáncer agresivísimo, y justamente es lo que queremos, efectivamente, presentar a ese Dios, pero también presentar a Dios desde su figura divina y cómo se hace uno con nosotros en la humanidad. Entonces el encuentro de hoy es bien particular porque parte de un hecho de que Jesús viene de un viaje,
O sea, Jesús se embarca, cruza de nuevo el lago y se vino a su ciudad. Es decir, Jesús va a una misión, predica, lleva el querigma, lleva el anuncio del evangelio, y posteriormente, al regresar a su ciudad, le llevan, este pasaje es bien bonito, ¿no? A Jesús le llevan a un paralítico, que además estaba tendido en una camilla, o sea, estaba literalmente postrado. Esta imagen la podemos encontrar en muchas recreaciones de la vida de Jesús, muchas quizás películas, pero la que más me viene a la mente es la de la película de Zeffirelli, la película muy tradicional de Jesús de Nazaret, cuyo actor inclusive prácticamente quedó inmortalizado como el rostro de Cristo en algunos casos. Jesús estaba en este episodio, posiblemente, no lo estoy afirmando, pero estaba posiblemente en la casa de Pedro, o si no, en el hogar de alguien, porque además recordemos que Jesús era literalmente como un nómada, ¿no? Jesús evangelizaba, llegaba a un sitio, reposaba unos días, era invitado, era la propia figura del misionero, que no tiene un hogar propio, que su hogar es sencillamente su propia misión. Y entonces, estando Jesús allí, en la película de Zeffirelli, a este hombre lo bajan, o sea, lo suben por el techo, porque era tanta la multitud que había en torno a Jesucristo que era imposible pasarlo, además el hombre estaba postrado en una camilla, pero sus amigos, y aquí viene la importancia. Fíjense como inclusive las historias que hemos venido descubriendo son historias como diferentes y a la vez todas muy enriquecedoras. La primera, un leproso que Jesús se lo encuentra en su caminar. Es propiamente él o el enfermo con él. Luego viene un sacerdote, un centurión romano, no sacerdote, un centurión romano que no lleva al enfermo, sino que va él a pedir la sanación y la obtiene también. O sea, que vemos que en Jesucristo lo que si algo no existe es la burocracia. Donde él encuentra la fe, ahí obra, ahí actúa. Pero en este caso particular vemos a unos amigos que, más o menos al ejemplo del centurión romano, van a interceder por un amigo, pero estos no se quedan con el hecho de dejar al amigo en un sitio, sino que van y lo llevan. Quizás nos podemos hacer la pregunta: Jesús, si no te hubiesen llevado al hombre postrado en la camilla y ellos hubiesen ido directamente a pedir su sanación, ¿lo hubieses concedido? La respuesta es una interrogante. Yo diría posiblemente que sí, pero ¿cuál es la importancia de que este hombre postrado en la camilla haya sido llevado a la presencia de Cristo? Vamos a verlo en el mismo texto. Al llevarle al paralítico, al ver Jesús la fe de esos hombres, fíjense ustedes lo hermoso de esta historia, la fe de los amigos, no la fe del hombre postrado en la camilla. Al ver Jesús la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Hasta ese momento, el hombre no se ha parado de la camilla. Él no fue, podemos ponerlo como un ejemplo en nuestros tiempos. Es como que yo esté paralítico en una silla de ruedas, yo vaya a una iglesia a buscar a un sacerdote que se le conoce por fama, tiene el don de sanación, pero el sacerdote, en vez de sanarme y pararme de esa camilla con el poder de Dios, lo que hace es confesar mis pecados. El de la camilla posiblemente pudiera haber dicho en ese momento: pero yo no vine acá para que me perdonaran los pecados. Yo vine acá porque además ni siquiera sé por qué estoy aquí, por qué me trajeron, pero ya que estoy acá, la intención de mis amigos no era que me perdonaran los pecados, era que me levantaran, que me sanaran de esta camilla. Pero vamos a ver el interín. Aquí hay como unos comerciales, pero unos comerciales asociados al hecho. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más difícil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan pues, y aquí viene la enseñanza para todos, sepan pues que el Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces luego dice al paralítico, o sea que fíjense que en toda esta historia, por eso es que se dice en el argot coloquial que Dios no da puntada sin dedal. Dios prepara una catequesis con este hombre. Dilató su sanación minutos.
Ni siquiera vamos a hablar de días o de como pasó con Lázaro, que Lázaro le va a anunciar que se está muriendo, deja pasar 3 días y al cuarto día es que Jesucristo llega y ya Lázaro estaba requete muerto. Pero además era importante que pasara por la muerte para que pudiera verse el poder de Jesucristo sobre la muerte. Pero en este caso particular, luego de que hace Jesús esta catequesis con estos expertos, entre comillas, de la ley, le dice al hombre: levántate de tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muchos aspectos a reflexionar acá. Quizás el evangelista San Mateo no se detiene en mayores detalles. Hay muchas cosas que pueden quedar como en el aire. Primero, Jesucristo predica que Él tiene la autoridad de perdonar pecados. Y esa es la peor enfermedad que nosotros tenemos que tratar de sanar en nuestras vidas. Nos enfocamos tanto por cuidar el chasis. Chasis se le llama a la carrocería del carro. Nos enfocamos tanto por cuidar el chasis y a veces no por aprender a manejar nuestras propias vidas, que entonces el carro puede estar muy bonito por fuera, muy pulcro, muy sano, pero por dentro estar totalmente corroído por la irresponsabilidad, por la indiferencia, por la lujuria, por la corrupción. Cristo entra en el corazón del ser humano y casi no es poco común ver cómo el Señor, antes de hacer un milagro desde el punto de vista físico, primero se centraba en el milagro del perdón, en la limpieza espiritual. O sea, Cristo nos limpia de adentro hacia afuera. Y aquí entonces viene la reflexión del Dios que sana. Cuando pedimos sanación a Jesús en muchos aspectos de nuestras vidas, cuando le pedimos al Señor que por favor limpie nuestras vidas, nos permita curarnos de la tensión, cuidarnos de la visión, cuidarnos de un cáncer, del COVID, inclusive, que hasta ahorita pues es lo que más se habla, o cualquier enfermedad física, Cristo nos invita, no es que no tenga el poder para sanarte eso, esa es una minudencia, diríamos, es una pequeñez. Lo que Cristo nos invita es a profundizar primero en el estado de nuestra alma. A mí me llama la atención la actitud de este hombre de la camilla. La actitud del hombre de la camilla pareciera ser sumamente apática. Pareciera en él no haber ningún tipo de expresión ni de gratitud ni de alabanza a Dios. Cristo le perdona los pecados, el hombre se para de la camilla, toma su camilla y se va a su casa. Además, el gesto de tomar tu camilla, o sea, tu vida, lo que representaba esa camilla antes y lo que representa ahora. Ahora representa el recuerdo de tu parálisis, porque además la enfermedad de estar paralizado es muy elocuente. Muchas personas están literalmente encarceladas, que es como una parálisis, en sus propios pecados, en sus propias vidas, en sus propias rutinas. Y cuando Cristo le dice levántate, toma tu camilla, no te olvides de dónde vienes. No te olvides quién eres. No te olvides de dónde te estoy sacando para que no vuelvas a caer allí. Así que esta sanación es bien importante, pero pareciera tener poco gesto de gratitud. Los verdaderamente protagonistas de esta historia, además que siempre será Jesucristo, son los amigos de este hombre. Los amigos de este hombre le tendrían que haber tenido estima para que hacer este esfuerzo extraordinario de levantar esta camilla y de llevárselo a Jesús como una opción para que este hombre encontrara la solución a su parálisis. Pero no solamente encontró esta solución, no solamente encontró movilidad, sino que también se reencontró con la gracia. Hoy para los cristianos esa palabra no es nada indiferente. Nosotros sabemos que la principal enfermedad que nos puede literalmente colocar en un estado de desgracia, y cabe la palabra de desgracia, de no vivir con el amor de Dios, de que estemos a expensas del demonio, es el pecado. Así que efectivamente la reflexión acá que nos invita este texto a quienes me puedan escuchar de manera en directo o diferido es entender que Dios tiene el poder de sanar. A Dios no se le hace complicado sanar. Dios no disfruta con nuestras limitaciones.
Dios no disfruta viéndonos sufrir. Dios no disfruta viendo que no podemos ver, que no podemos caminar. Pero a veces hay enfermedades que son necesarias. A veces necesitamos a otras personas que nos muevan hacia Dios, porque nosotros mismos no podemos, o porque estamos paralizados, o porque tenemos desesperanza. Cristo, y ya llegaremos allí, Cristo llegó a sanar en un momento a 10 leprosos. Ya llegaremos allí, no es contenido de hoy, pero sí me quiero quedar con esa frase. De esos 10 solamente uno se devolvió a darle las gracias y alabar a Dios. Los otros 9 no volvieron. Por eso es importante rescatar la camilla. Por eso es importante no olvidar lo que éramos antes de encontrarnos con Jesucristo, para que no olvidemos lo duro que es volver a perderlo. Y es la reflexión también que queremos desarrollar. La persona que me puede estar escuchando puede estar pasando ahorita por una enfermedad, y puedo citar la frase del Evangelio: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Esa sería una fórmula para decirle a una persona: queda sano de tu parálisis. Jesucristo tuvo la misericordia y la caridad de este hombre, que no fue sanado, lo destaco, y por favor no perdamos el norte de esto que voy a decir. No fue sanado por su fe, fue sanado por la fe de quienes lo llevaron. Así que si nosotros tenemos en nuestros hogares personas con enormes resistencias a Dios, ojo, no tratemos de inyectar la fe a la fuerza, llevémoselo a Jesús, llevémoselo en su parálisis. Tenemos el ejemplo del centurión romano. Quizás no nos van a acompañar, pero también puede ser que ante la propia parálisis no les quede más que dejarse guiar, dejarse llevar. Y si eso llega a ocurrir, si en nuestras manos tenemos niños, jóvenes, adultos, matrimonios, vecinos, familiares que están paralizados, no somos nosotros los que vamos a sanar su parálisis. Es Cristo, que es camino, verdad y vida. Así que pido, Señor Jesucristo, hoy, tomando el ejemplo, pido por las personas que están postradas en sillas de ruedas. Pido por las personas cuadraplégicas. Pido por las personas que tienen total inmovilidad de miembros superiores e inferiores. Pido por las personas que están en vida vegetal o en un coma por días, meses o años. Pido por las personas que dependen de otro para bañarse, para comer. Pido por las personas que vivan en estado de limitaciones físicas muy duras. Pido para que te encuentren, para que sean llevados por otros. Hoy, por ejemplo, pienso en mi vecina del piso 1 del edificio donde vivo, que se llama Luana, que anda postrada en una cama por una posible presencia de un cáncer, o por lo menos un tumor a nivel de médula, que está generando unos dolores terribles, y la imagen de la camilla es muy elocuente. Pero pido primero para que entres en ella, porque generalmente y solo quien vive esto entiende cómo las personas pueden llegar a tener estados de rabia, amargura, frustración, miedo, impotencia, y eso solamente lo puedes sanar tú. A mí me encantaría llegar donde ella, colocarle la mano y decirle: Luana, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Me encantaría decírselo, pero eso se lo tendrías que decir tú, Señor. Yo solamente, y es el sentido de esta serie, lo que quiero es presentarle al enfermo, presentarle al necesitado, presentarle al que te busca, que no hay que estar entrando en rituales extraños, en collares, ritos, baños, rezos, diferentes a la fe. Tú lo que nos pides para entrar en nuestras vidas y ser sanados es sencillamente tener fe en ti. Y si esa fe no sabemos cómo entrarle, pues busquémosla en personas que ya la tienen desarrollada, en personas que buscan y que tienen una relación contigo honesta, sincera, que han tenido inclusive experiencias de sanación. Finalmente, Señor, como tiene que ver este encuentro con el perdón, yo también quiero pedirte por los sacerdotes. Hoy, Señor, y te expreso con preocupación, a veces veo que hay muchas dificultades, muchos entuertos para poder tener jornadas de confesión sacramental. Y esto no es algo nuevo por la pandemia. A veces, y no son todos, hay muchas parroquias, muchos párrocos, sacerdotes de iglesias filiales que cómo les cuesta abrir espacio para la confesión. Quiero pedirte por ellos,
porque ellos son los doctores del alma. Ellos son efectivamente esa imagen tuya que nos dice tus pecados les quedan perdonados. A veces nos afanamos en vivir muchas misas y misas y misas y Eucaristía, y eso es hermoso, ese es el sacramento de nuestra fe. Pero guau que necesitamos también, Señor, te lo digo con mucho respeto, porque por mí lo que puedo expresar por el sacerdocio es admiración, es orgullo, es fortaleza para ellos, pero pedirte que los sacerdotes se puedan enamorar y además hacerse fanáticos del deseo de activar jornadas de perdón, que indiferentemente de la cantidad de horas que puedan llegar, que más allá de los compromisos que puedan tener como rectores, como párrocos, como anotando misas para despacho, llevando la administración de congregaciones, de colegios, más allá de eso, que se sientan enamorados de poder dar un servicio tan extraordinario para la humanidad como es el sacramento de la reconciliación. Que tengan el tiempo, que dispongan de la emoción, que dispongan del servicio, para que no se cansen de perdonar. Porque necesitamos médicos del alma. Nada ganamos, y creo, Señor, que es parte de lo que tú nos enseñas, nada ganamos con obtener sanaciones físicas si nuestras almas siguen enfermas. Esos son placebos de la vida. Es un poquito lo que refiere la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro fue una resurrección temporal, porque Lázaro vuelve a morir. Pero la resurrección tuya, Señor, es para siempre. Nos da la vida eterna. Bueno, vamos entonces a culminar este encuentro, estos encuentros de la ruta de la sanación, este tercer encuentro, con lo que ya hemos conocido como el Salmo 138, entre paréntesis 137, que es un salmo de gratitud. Por eso lo hemos tomado para esta serie, porque además es un salmo muy hermoso, muy concreto, que comienza con una acción de gracias. Y quiero agradecerte por las personas que, entendiendo, esto es importante, no por el que está ahorita en una cama y se levantó y ni siquiera sabe quién lo curó, no, ese no sería el método. Yo primero quiero, Jesús, que se encuentren contigo, que esta serie sea a ejemplo de los camilleros, que quien vea esta serie, si una persona está enferma, hoy porque el Evangelio se centra en la parálisis, pero si alguien que está enfermo en este momento de lo que sea, escucha esta serie, que entienda que esta serie que elabora el Ministerio Abrazando Nuestra Fe, que no es el protagonista, que no busca seguidores, que no busca fama, que lo que busca es que las personas se encuentren contigo, que nosotros seamos como los camilleros, los que llevan al enfermo. Y que la persona cuando encuentre esta serie, a partir de ahí entienda, no fue por el audio que escuché, no fue por la cuenta de Instagram que seguí, fue el Cristo, que este espacio, que esta red social, fue el Cristo que me presentaron, fue el Jesús que me dijo hoy, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Así que vamos a replicar, Señor, para ti, que eres el único que merece todo el honor y la gloria, este salmo que dice: te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles, y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. En el día en que clamé me respondiste, y aumentaste la fuerza de mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor va a los humildes y de lejos distingue al orgulloso. Si en medio de la angustia caminaré, tú me harías vivir. Con tu mano paras al enemigo, y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Es decir, no nos abandones a nosotros, porque nosotros somos la obra de tus manos. Bendito sea Dios que hizo el cielo y la tierra. Bueno, Señor, agradecerte esta oportunidad en este tercer capítulo de la ruta de la sanación. Seguimos avanzando en este descubrirte, en este Jesús médico, en este Jesús que sana, que nos sana de una manera integral,
que nos expresa su amor desde el poder de la sanación. Gracias, Natasha, por la compañía, por haberte hecho eco de este momento de oración, que se extienda también estas intenciones de sanación por las personas cercanas a ti, por quienes estén pasando momentos ahorita también de enfermedad que tú conozcas, y a todas las personas que vayan a ver esto en diferido, pues igualmente la bendición de Dios sea derramada en cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.